Bienvenidos a un podcast o algo parecido, powered by Lean Solutions Group. Reemplazo o colaboración, el rol de la inteligencia artificial en el entorno laboral. Hola, soy María Claudia Becerra y soy Training and Development Specialist en Lean Solutions Group. Hola, soy David Zuluaga y soy el Digital Change Manager en Lean Solutions Group. Bienvenidos a esta tercera temporada. Mi nombre es Pablo Torres. Gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. La idea es que podamos hoy hablar de cosas que nos están llegando en este momento a todos, como lo es la inteligencia artificial, los avances en la tecnología y poder ver cómo es que esto realmente está afectando no solamente el entorno laboral, porque efectivamente nos está tocando, sino también a los seres humanos. Vamos a leer unas preguntas. ¿Usas inteligencia artificial en tu trabajo? ¿De qué manera? Y si no la utilizas, ¿por qué no la utilizas? Efectivamente, la utilizo. A mí me encanta utilizarla para que me ayude a pensar críticamente. Hay veces que necesito como ese mentor que me ayude y le digo, hey, ChatGPT, ayúdame a actuar como mentor para poder solucionar ese problema. Yo tengo esta solución, pero tú qué otras vertientes me puedes ayudar para solucionar este problema. Básicamente presento diferentes problemáticas en el día a día, en donde pues hay personas que no están de acuerdo con la manera en que yo hago o digo algo, y yo también le pido a ChatGPT que me ayude. En este caso, ¿cómo lo llegas a aplicar tú dentro de tu trabajo? Y cuéntanos un poquito también tú qué haces y demás. Claro, primero te voy a comentar qué hago. Yo trabajo dentro del equipo de Talent Acquisition, trabajamos desde el desarrollo y el entrenamiento del equipo, y asimismo también tengo otra vertiente que es la de los proyectos. Entonces nosotros trabajamos los proyectos estratégicos del área y ver cómo también podemos optimizar el área en sí. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Más que nada trabajo con los proyectos en ChatGPT. ¿En qué sentido? Yo tengo algunas ideas y digo, hey, esto es viable, ¿cierto? Y creo que ha sido viable de la manera que yo lo he aplicado. Pero ¿qué otras alternativas el mercado nos está dando, cierto? ¿Qué me puedes ayudar a mí a interpretar? Si tú vas a aplicar una estrategia que se adapte también a la manera en cómo funciona tu equipo, ¿cierto? La inteligencia artificial no funciona por sí sola. Yo utilizo la inteligencia artificial prácticamente todos los días. Yo en el trabajo, pues lo que hago normalmente es investigar mucho dentro de nuestro día a día en gestión del cambio, y la inteligencia artificial te ayuda a encontrar muchos insights que son difíciles de encontrar en un tiempo oportuno, porque te tocaría abordar a mucha gente, te tocaría invertir mucho tiempo. Efectivamente te ayuda a ser más productivo. No es que todo lo que entregue la inteligencia artificial uno se lo tenga que tragar entero, uno tiene que obviamente analizar. Bueno, yo tengo un equipo de gestión del cambio digital que en Lean pues lo que hace es al interior de la compañía, como promover un poco, ser flexibles frente a los cambios, sobre todo los tecnológicos, porque trabajamos dentro del área de Digital Transformation y todo el tiempo estamos como viendo qué estrategias podemos implementar, qué estrategias podemos generar para ayudar a que la gente de Lean, que son más de 10,000, pues, o sea, adopten, entiendan el porqué de los cambios, adapten la tecnología y la adopten y la utilicen. El equipo mío, de hecho, a veces se ríe mucho porque mis prompts son más largos que la respuesta en ocasiones. Entonces yo elaboro mucho la pregunta que le quiero hacer a la inteligencia artificial esperando una buena respuesta. Eso es lo que me parece como el punto de encuentro entre los dos, o sea, es cómo adaptar esto que realmente anda a todos los días, que es la inteligencia artificial, la tecnología, a la humanidad. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿crees que la inteligencia artificial pueda afectar el trabajo, pero de una forma negativa? Si la persona la utiliza como para suplantar lo que ella debe hacer, pues yo creo que está mal, ¿sí? Digamos que el uso que yo le veo es cómo te vuelve más ágil, más productivo, porque te ayuda quizás en algunos momentos a desbloquear ciertos stoppers que tienes mentales, necesitas de pronto encontrar una respuesta rápida, algo que te genere una chispa creativa diferente, y la inteligencia artificial te puede ayudar a desbloquear ciertas cosas. Yo digo algo, la inteligencia artificial hace magia, pero necesita un mago. Totalmente. He trabajado con personas que realmente me han enviado un archivo copy y paste directamente de inteligencia artificial. ¿Y cómo sé? Porque, por ejemplo, ChatGPT, cuando te hace viñetas, no te hace una viñeta normal, te hace una viñeta de color azul. No sé si han dado cuenta. Realmente es, hey, esto es inteligencia artificial. ¿Leíste lo que te está compartiendo ChatGPT o la inteligencia? Él es romántico. No sé si han hablado con ChatGPT. Él es romántico, él se exalta, él dice. Y es como, hey, tampoco la realidad es así. A muchas personas nos mueve, y me incluyo, el tema de dejar de ser operativos.
salirnos de esa zona de confort en la que quizás muchos comenzamos para poder llegar a desarrollar cosas más vistosas, con un impacto más fuerte. Y es difícil. Si tú quieres acudir a la inteligencia artificial para salir de eso, entrarías a la operatividad con la misma inteligencia artificial. Exacto. No estamos No estamos haciendo nada, exactamente. Quisiera como ponerles una situación que creo que muchas entidades están viviendo en el momento, y es cómo se imaginan que se le podría llegar a dar manejo a herramientas que hoy en día fácilmente te pueden hacer un ensayo, un trabajo, una investigación en un contexto académico. Tengo un niño de 10 años y de verdad yo creo que hoy en día los colegios deberían enseñar, más que satanizar la inteligencia artificial, deberían enseñar a utilizarla. Entonces deberían enseñar a cómo redactar un prompt, cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial de una forma ética, honesta, útil. Para mí eso es lo que deberían enseñar los colegios hoy en día. Claro. Los colegios también deben cambiar. A ver, si estamos en un mundo donde ya los cargos laborales, los puestos, las oportunidades están multifronteras y demás, pues loco, pues si no aprendes a estudiar inglés o no te metes a estudiar inglés, pues te vas quedando, ¿sí? Claro. De hecho, es una excelente pregunta porque yo ahorita estoy en un contexto universitario y lo que me encanta de los maestros es lo que dice David. Nos están enseñando a utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, de la manera de cómo podemos optimizar nuestro trabajo y cómo con el tiempo extra lo podemos usar es para formarnos desde la estrategia. ¡Hey! Exploremos mejor la herramienta. Sí, nos puede redactar un mejor correo. Sí. Claro, yo también lo hago. Pero es de qué manera podemos sacarle el potencial que tiene la herramienta. Es poderosa. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana? No, porque es que la inteligencia humana yo creo que no es solamente el factor intelectual, valga la redundancia, sino emocional. Hay un montón de cosas mezcladas que ahí es donde para mí va a ser imposible reemplazar. ¿Crees que pueden llegar a superar la inteligencia emocional de los humanos? Ahora como está, no. Te digo ya, no. Pero depende hasta qué punto esa sinapsis empiece a ese cariño que le genera al ser humano cuando le pide a ChatGPT consejos de amor, consejos de cómo habla. Mira que se va entrenando, ¿ves? Entre más información le demos a ChatGPT, la inteligencia va y llenando sus datos. En unos años, ¿cómo nos vemos? Puede ser que no la reemplace, pero puede estar muy cercana a la realidad. Puede que la emule y haga cosas súper realistas y que uno puede creerse el cuento, pero no deja de ser una actuación. Como un espejo. ¿Sí? Y la inteligencia artificial muy entrenada, llena de entrenamiento y de cosas, quizás va a tender mucho más a la respuesta lógica. Hasta ahora, hasta lo que conocemos ahora. Mira que lo que conocemos ahora nunca lo imaginamos hace 10 años. Hablemos de estigmas sobre la inteligencia artificial. Listo, entonces para la siguiente actividad yo les voy a poner algunas creencias o digamos situaciones que nosotros como sociedad actualmente podemos llegar a escuchar. No necesariamente que ustedes las piensen, pero que quizás alguien les haya dicho, yo tengo ese pensamiento. El miedo a que la inteligencia artificial reemplace a los humanos en el ambiente laboral. Eso es un mito, el mito de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo creo que el mismo ser humano es el que tiene que encargar de que eso no pase. Yo evidentemente soy psicóloga, pienso desde la perspectiva humana, sé que esto puede causar un estrés emocional, un dolor a las personas que de pronto se sientan frustradas con, hey, esto va a pasar, ¿verdad? Sí. Ahora es nosotros como sociedad, ¿cómo podemos ayudar a movilizar a estos individuos? Podemos ayudarlos a entrenarlos en cómo utilizar y sacarle ventaja a la inteligencia artificial, darles una perspectiva desde gestión de cambio, de cómo esto me puede ayudar en mi día a día, desde mi mundo también personal y mundo laboral. ¿Tú crees que, por ejemplo, una inteligencia artificial pueda reemplazar a un terapeuta? Esa es una pregunta demasiado compleja de responder en el sentido de depende de qué es lo que está buscando las personas. Si tú estás buscando el terapeuta desde tu pensamiento de solo quiero que me escuche, claro, ChatGPT me puede escuchar y de hecho ya existe la versión de voz y me consuela de hecho, ya me puede escuchar. Exacto. Es como mi psicólogo. Okay. Una psicóloga que usa ChatGPT como psicólogo. Es espectacular. Incluso los psicólogos utilizan ChatGPT. He tenido las conversaciones con mis amigos, colegas y dicen, tengo toda esta información de mi paciente, utilizo ChatGPT y me da unas soluciones más como para formular un caso o algo así. Para formular un caso, porque yo tengo ya mi insight y mi input, pero de hecho me ayuda,
Pero si tú quieres ese contacto y humanización que tienes en la terapia, que es tan difícil conseguirlo con una herramienta como el robot, de que te escuche, te mire, te saque un pañuelo porque realmente estoy entendiendo tu situación, muy difícil. Nos entrenamos desde la humanización, desde la empatía, desde algo que imposiblemente pues un robot o pues una inteligencia artificial nos puede reemplazar. Puede que el ChatGPT hasta te dé mejores consejos, Sí. porque reúne a Freud y a 100.000 psicólogos diferentes y te dé el super consejo, pero te lo puede dar mejor quizás, pero la conexión, la empatía, como la decía ahorita Claudia, eso no te lo va a dar la máquina. No es como que la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo, No. sino la persona que la sabe utilizar va a ser quien tenga ventaja sobre el resto. Total. Y de hecho lo hemos escuchado. Básicamente hoy día, ¿a quién le va mejor? La persona que dice, ay, no es a la inteligencia artificial, anti-inteligencia artificial, o a la persona que, uy, de esta manera puedo optimizar mi trabajo en la inteligencia artificial. Es como de qué manera yo aprovecho la inteligencia artificial para tener una ventaja sobre la media, sobre el resto de personas. La falta de control de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va aprendiendo y va cogiendo fuerza poco a poco. Lo hemos visto en los últimos 2 años. Se ha acelerado y no hay quien la pare. En cuanto a lo emocional, creo que no va a reemplazar al ser humano, Ujú. pero sí va a tener una capacidad de decidir, que yo creo que ahí es donde está la controversia, el dilema, el estudio que se está haciendo, el por qué de pronto se ha como ralentizado el lanzamiento de ciertas cosas que quizás ya están incluso desarrolladas Claro. por ese temor. Ajá. Entonces yo creo que sí hay cosas que hay que tener cuidado, por eso el tema ético sigue siendo importante, porque creo que sí puede haber cosas que pueden poner ciertas cosas en riesgo si no tenemos un mecanismo para bloquearles esa toma de decisión en algún momento que se descontrole posiblemente el asunto, que puede llegar a pasar, o sea, no lo descarto. Pero también está el humano para controlar eso. Y realmente sí tenemos la inteligencia para hacerlo. Pero Sí yo creo que tenemos. entramos con un tema importante y es lo que decía David, el tema ético. Creo que aquí nosotros tenemos unas bases morales que pueden llegar a ser muy similares. Pero qué tal que la persona que justamente tú dices que pueda llegar a regular eso tenga unos valores y unos cimientos éticos muy diferentes. Yo no sé qué clase de preguntas locas le he hecho yo a la inteligencia artificial, pero me tienen bloqueado a todos lados. no, pero sí me ha dado respuestas como esto no te lo puedo dar. Sí. O sea, entonces de alguna forma sí hay algunos bloqueos que se pueden hacer, ¿cierto? Pero ahí entramos en la siguiente pregunta, que es justamente el tema de la privacidad y vigilancia. Entonces, ahí es donde también hay una preocupación que es importante tener en cuenta y es hasta qué punto la privacidad de mis datos es privada. Yo creo que, o sea, ese dilema ha existido incluso desde antes de la inteligencia artificial, o quizás, no sé si en paralelo, pero siento yo que antes con el tema de las redes sociales y con todo esto, ¿cierto? ¿Cómo se sostiene WhatsApp? No, obviamente tendrá su modelo de negocio Claro, y todo, claro. pero uno se pregunta ese tipo de cosas. O sea, estos manes que estarán haciendo con todas las conversaciones que hay metidas, Claro. ¿sí? Por más encriptadas que Que estén. a uno le dicen, sí, cifrado de extremo a extremo, y uno, bueno, dale. Ese tema del uso de los datos, obviamente habrá quien lo pueda utilizar para fines no muy buenos y pueda hacer 1000 cosas con eso. O sea, todo este mundo de información desproporcionada y de pronto difícil de controlar ha generado desde hace mucho tiempo un riesgo inminente, un riesgo muy difícil de controlar y un dilema ético supremamente grande. Ahora, la inteligencia artificial, obviamente, nutrida de todo eso, el temor no es solamente que tienes información, sino que lo que puede llegar a decidir con base en esa información. Sí. Porque, o sea, El riesgo está. el riesgo está, pero el uso comercial, el uso de generar insights, de generar investigaciones, o sea, facilitar la investigación de mercado, facilitar el conocimiento del comportamiento humano, del consumidor, etcétera. Yo creo que eso es beneficioso al final. Ujú. Los productos que tú usas, las cosas que tú consumes, están o deberían estar basadas en conocimiento del consumidor, del humano. Y tener esa información ahí recopilada te ayuda a eso. Ahora, ¿qué tan anónima es? Para mí es anónimo en el sentido de que, o sea, ahí no estaba David Zuluaga metido, o sea, estaba David Zuluaga metido en ese bulto, pero no está la vida ahí, pues la foto de David ahí, ¿cierto? O sea,
está metido ahí. Y por eso hacen los clústeres, los nichos, las cosas. Claro. Y ese es, o sea, ahí donde se toman decisiones con base en una clusterización y un agrupamiento de comportamientos y de similitudes y de temas que permiten desarrollar cosas para esos grupos, ¿sí? Sí. No le encuentro mucho misterio a eso, la verdad. Creo que se le ha metido más misterio del necesario. Okay. Sí, es una tendencia agresiva de marketing también para comprar. Por ejemplo, de hecho está en nuestro vocabulario hoy en día. No sé si han escuchado como que dicen tus amigos, uy, el algoritmo de Instagram está pesado. No sé hasta qué punto es anónimo, porque realmente te está conectando con una necesidad real, al usuario real. Siempre están recolectando datos de ti, siempre, en cada momento, y ni siquiera te permiten, no sé, navegar bien frente a lo que realmente te gusta, porque no sé, viste un anillo y ya te quieres casar. También es agotador y desgastante. Estamos hipersaturados de información. Pero la finalidad de eso y lo que se puede hacer con eso, yo creo que, o sea, ahí no debería haber misterio. O sea, que en internet te metas a una página y te dispare, porque te metiste a ver un televisor, te dispare 10.000 anuncios de televisores. Sí, eso es cansón y termina saturando y incluso en muchos casos no solo lo encuentro tan positivo, porque al final está saturando. Claro. y eso como que genera aversión. Sí, o sea, como que ya no más. Hasta cierto punto es útil. Yo generalmente cuando mi Instagram se pone el algoritmo se pone muy loquito, lo cierro. No le estoy dando datos al sistema. Si las empresas o las grandes industrias quieren utilizar los algoritmos y la inteligencia artificial para conseguir datos, tenemos que optimizar las herramientas. Tenemos que ver de qué manera llegamos a ese target, o de qué manera llegamos a ese público objetivo. Sí, pero igual es más de lo que se podía llegar a vender antes. Okay. Antes realmente tú no tenías opción. Cuando era una valla publicitaria, cuando era una propaganda en televisión, a ti te tocaba verlo. ¿Por qué? Porque no había más opciones. Tú vas en la calle, ves la valla publicitaria, es un producto que quizás te interese a ti, a tu familia, al que sea, quizás no. Pero ¿a quién le estás apuntando? A toda la gente que pueda llegar a pasar por la calle. Y eso lo hacía más difícil de traquear el resultado. Claro, 100%. Tira es al bulto. Al bulto. Claro, poníamos un comercial de X cosa y lo tenía que ver el niño, el anciano, hasta el perro ahí sentado al lado del televisor, porque era el único canal que había para ver y todo el mundo consumía el mismo contenido. Ahora es más segmentado. Ahora en ese sentido es más óptimo. Ahora tú decides. Listo, llegamos a más ventas hoy, pero podemos llegar a muchas más si sabemos optimizar también las herramientas. Incluso con el tema que estamos hablando hoy, ¿por qué no utilizamos la inteligencia artificial para también crear una mejor estrategia de alcance de mercado? ¿Cierto? Pero mi punto es, no está optimizado. Para poder lograr esos objetivos comerciales que de pronto, no tanto comerciales, incluso de datos. Lo cierto es que ese sistema de recomendación ni siquiera es inteligencia artificial, o sea, eso es mucho más básico. Es un modelado de datos. Sí, eso es mucho más básico, o sea, ahora se puede optimizar haciendo uso de inteligencia artificial, claro, quizás, y ahí falta posiblemente explorar más. O sea, no es inteligencia artificial, pero son algoritmos para construir la inteligencia artificial también. Sí, los datos de la inteligencia artificial. Claro. Pues es el punto. Sí, algo también importante es la inteligencia artificial es alimentada por todo lo que nosotros como humanidad le hemos ofrecido. Claro. Pero de que se ha conformado también la humanidad, no solamente nos hemos conformado de avances científicos, de inteligencia como tal, sino que también nos hemos basado en, por ejemplo, guerras, discriminación ante otras personas por X o Y motivo. ¿Cómo podemos llegar a tener certeza de que lo que la inteligencia artificial nos está dando no está siendo sesgado al 100%? Debes leer la información que te proporciona la inteligencia artificial. Por lo menos una vez estaba trabajando en un proyecto de la universidad y me estaba dando una información extremadamente positiva que me ayudaba a mi proyecto, pero yo no veía ninguna fuente. Y cuando le pregunto, ven acá, ¿esta fuente de dónde es? No, pues realmente lo he construido con base a estas otras fuentes. Y cuando tú lees las fuentes bien, realmente no es la información que me está dando la inteligencia artificial. A veces es muy fantasiosa. Evidentemente, los sesgos se van a ir borrando cada vez que nosotros arreglemos el prompt o arreglemos la manera en que nosotros le decimos, evidentemente. Sí, porque no le dice, evita esto. Pero no es perfecta. Ajá. Y tú puedes hablar con cualquier profesional de inteligencia artificial y te lo va a decir.
lo más importante del ser humano es que nada lo veamos como una realidad absoluta, ni siquiera lo que leemos en un libro. Sí, hay que revisar lo que te entrega la inteligencia artificial, ponerle tu criterio humano. Y eso desde el prompt, pero también en la revisión de lo que te entrega. Sí, puede haber discriminación, puede haber sesgo, aunque creo que una cosa también que puede ser positiva de la inteligencia artificial es que no necesariamente esté sesgada de una sola fuente, sino que como reúne todo lo que encuentra por ahí, quizás en ese punto sea menos sesgado que otras cosas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que hablamos de cosas muy, muy chéveres que le apuntan a todo el mundo. Y al final del día creo que también es poder llegar a mostrar cómo la empresa, por ejemplo, con departamentos como el tuyo, que obviamente están tratando de estar en todo momento a la vanguardia para que todos nosotros estemos igual de actualizados. Y el tuyo en donde definitivamente estás no solamente tratando de actualizarte tú, sino de formar a las personas de tu equipo. En Lean Solutions Group sí hay una cultura de querer aprender más, de querer crecer más y de seguir formándonos a pesar de haber conseguido el empleo. Como tú dices, nosotros dentro de Digital Transformation y en gestión del cambio digital, pues estamos muy pendientes de estos temas tecnológicos y la inteligencia artificial pues obviamente está al orden del día. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a cómo nos comportamos con esa tecnología y cómo la adoptamos. Yo creo que nos deja una incógnita bastante interesante y es cómo nos veremos dentro de 10 años. Pero también tenemos que tener mucho cuidado y tener ese mensaje de cuál es el uso que le vamos a dar y desde qué frente queremos estar, como yo lo dije al inicio, ¿verdad? Queremos estar del frente operativo, queremos estar desde el frente del aprovechamiento de la herramienta, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que me llevo y de verdad, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. ¿Y tú, usas inteligencia artificial en tu trabajo? Somos Lean Solutions Group.